Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuando yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Gracias a Dios, qué bendición poder estar juntos en esta tarde, recordando pues la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición para nosotros saber que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Su sangre nos ha lavado, nos ha redimido verdaderamente, y hoy nuestras vidas son abundantes, son mucho mejor que antes. Pues la Escritura no se equivoca cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición tan grande estar unidos, el cuerpo de Cristo, aunque nos falten algunos, ¿verdad?, de ambas iglesias, pero es una
verdadera misericordia de Dios estar aquí por estos micrófonos y por estas cámaras, ¿verdad? Los invito a orar, hermanos, para ponernos en manos de Dios y que el Señor nos dé pues una perfecta luz en su palabra bendita. Señor, Dios eterno, en esta hora llegó la hora de predicar tu palabra. Esa palabra que es tuya, Señor, que tú la inspiraste a los profetas, la inspiraste a los santos hombres de Dios, para que nosotros tuviéramos un testimonio vivo, real, de tu presencia divina, de la labor de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz y sobre todo dirigidos por el Espíritu Santo. Es algo tan hermoso para nosotros poder escudriñar la Escritura y poder cada día conocer más de ti, Señor, y que nuestras vidas sigan redundando en edificación en tu camino bendito. Enséñanos, Señor, esta tarde. Enséñanos a todos, Señor, que sea yo el primero en aprender, Señor, que con humildad recibamos la palabra y con humildad podamos escudriñarla, pues tal mandato nos dejó Jesucristo, que escudriñemos las escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que me das a mí de compartir esta santa palabra, Señor. Hazme digno, perdona mis pecados, mis faltas, Señor, y que sea yo el primero en aprender. Gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo, mi bendito Rey de Gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a irnos a la palabra de Dios en el contexto de todos estos días. Hemos estado predicando, hemos estado escuchando acerca de la entrada triunfal. Yo he compartido con la iglesia de aquí de Hermosillo la purificación del templo, hemos visto la Santa Cena, pero ahora, este día, hermanos, nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros. El sacrificio de Cristo se consuma en la cruz del Calvario y la redención para la humanidad se hace posible gracias a la obediencia de Jesús. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, hermanos, suceden varias cosas. Hay gente que se burla de él, hay gente que pasa indiferente a un lado de él, hay soldados que están jugándose a los dados las vestiduras de Jesús, hay mujeres llorando, está un discípulo nada más en los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pilato había dictado la sentencia muy forzadamente, asusado por aquellas autoridades religiosas de aquellos tiempos, por los sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos, por los judíos, por los ancianos. Tenía que firmar la sentencia de muerte. Y ahí estaba Jesús, hermano. Ahí estaba. Y a través de este sacrificio hermoso, a través de todos los evangelios, como mencionamos ahorita, sinópticos, podemos ver que se destacan 7 palabras. 7 palabras que tienen una gran importancia y una aplicación también para nuestras vidas. 7 palabras que Jesucristo pronunció en esa cruz. Y vamos a verlas esta tarde, vamos a escudriñarlas con la aplicación, como decía, para nuestras vidas. Así que tenemos poco tiempo, tenemos 35 minutos, me estaba diciendo Miguel. Bueno, vamos a procurar redimir el tiempo. Está pasando, repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34. Y esa palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repito, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, qué bonita oración de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración sublime. Él había sufrido castigo. Él había sufrido la humillación. Había sufrido el escarnio, la burla. Le habían puesto una corona de espinas que lo hizo sangrar de la frente. Tenía los clavos ya en la palma de sus manos. Ya los clavos habían traspasado sus pies. Estaba colgado en la cruz y todavía lo admiramos y amamos a Jesús cuando dice: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. El Señor Jesús tiene un sentimiento de amor hacia la humanidad. Verdaderamente nos impresiona porque aún Isaías en el capítulo 53 y en el verso 12, 800 años
de la crucifixión, él mismo lo dijo en la parte última de ese versículo número 12, y habiendo orado él por sus transgresores. Quiere decir que oró por aquellos que lo traspasaron, por aquellos que lo ofendieron, y seguramente, aunque la Biblia no lo consigna, el día de Pentecostés, algunos de esos transgresores que gritaron, crucifícale, crucifícale, que lo despreciaron, que lo desecharon, quizás fueron alcanzados dentro de aquellos 3,000 que se convirtieron en aquel día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero qué bella oración de nuestro Señor Jesucristo, donde nos habla del perdón. Y esa es la lección para nosotros, perdonar también a los que nos han ofendido, a los que nos han transgredido, no vivir con odio. Su pastor ahí, Miguel Ángel, ahí hace unos 15 días en un culto dominical, nos predicó acerca del perdón, que no podemos vivir sin el perdón, hermanos, y verdaderamente no podemos llevar una carga para todos lados, ¿sí? Sin perdonar. Es imposible vivir así, porque verdaderamente el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que perdonar a alguien, y debemos de perdonar, porque si no, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Incluso en el Padre Nuestro, en unas partes dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Qué bendición! Jesús para nosotros es nuestra inspiración. Jesús es nuestra luz. De veras, en la cruz, hermanos, ya con los estertores de la deshidratación, ya con los estertores de la sed, todavía dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Lo aprendieron los discípulos? Sí lo aprendieron. Sí lo aprendieron. Vemos a San Pedro antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo, por allí en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en los versos 21 y 22, repito, antes de la crucifixión de Jesús, que va caminando con Jesús y le hace una pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? 7 veces. Pedro quiso quedar bien con Jesús, porque a lo mejor se le hizo mucho 7 veces, ¿verdad? ¿Y qué le respondió Jesús? No te digo 7 veces, sino 70 veces, 7 veces. Y si Pedro hizo las cuentas, 7 por 70, 490 veces. ¿Qué pasa, Señor? ¿Quiere decir que debo perdonar siempre? Siempre debemos de perdonar, no ir caminando por la vida sin perdonar. Definitivamente, hay veces que cuando alguien trae algo contra alguien y que no ha perdonado, desgraciadamente desafortunadamente, cuando está platicando con otro hermano, con otra persona, sale a flote el coraje que se traen entre hermanos o entre cristianos, hermanos. Por eso Jesús nos da una muestra clara de lo que es el perdón, hermano. Un perdón sin menoscabo, un perdón que de veras sea de amor, un perdón que de veras sea desde el fondo de nuestros sentimientos. Hay otro caso en la Biblia, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, de Esteban, el primer mártir del cristianismo, que fue apedreado. También fue apedreado este hombre. Fue muerto porque lanzó un mensajazo tremendo. Usted puede leer el libro de los Hechos, el capítulo 7, y ese cuenta todo lo que pasó ahí. La turba enfurecida, la turba enojada al escuchar un mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo. No les gustó ese mensaje. Dice que empezaron a apedrear a Esteban. Si nos vamos al verso 59 y 60, por aquí lo tengo anotado yo. Búscala ahí, Miguel, si gustas en tu compu. Hechos capítulo 7, versos 59 y 60. Dice la Escritura muy claramente, verso 59. Hechos, perdón. 7, 59 y 60. Dice así la Escritura: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Quiere decir que Esteban también aprendió la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: no les tomes en cuenta este pecado. Qué bendición, hermanos, pues, poder gozar del perdón. Nuestra alma como que se siente más aliviada, nuestro espíritu como que se siente mucho más mejor con Dios. Y si tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice la Escritura que andemos como Él anduvo.
Muy bien, la segunda palabra. Vamos a ver la segunda palabra. La encontramos en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 43. San Lucas, capítulo 23, verso 43. Dice así la escritura. Si ustedes la buscan en sus Biblias, los espero tantito. Dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vuelvo a repetirlo, usted lo está leyendo ahí. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo Jesús? Bien, se lo dijo a uno de los ladrones que le pidió que se acordara de Jesús cuando viniera en su reino. Sí, vemos tres cruces. Allí en el Monte Calvario hay tres cruces. Un ladrón por cada lado de Jesús y Jesús al medio. Esos ladrones habían sido crucificados y uno de ellos se le injuriaba a Jesús y le decía, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Y la respuesta del otro ladrón dice que le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la condenación. Le llama la atención completamente, ¿verdad? Y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonitas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, ¿qué vemos en el Monte Calvario? Tres cruces. Una de un ladrón muriendo por su pecado. Muriendo por causa de su pecado. Bueno, los dos ladrones estaban muriendo por causa de su pecado. Pero vemos una cruz de un ladrón muriendo por su pecado. El otro ladrón arrepentido muriendo a sus pecados. ¿Me explico? Uno muriendo por sus pecados. Siguió ahí, estaba injuriando a Jesús, le estaba reclamando y él murió en sus pecados, por sus pecados. El otro ladrón que le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, estaba muriendo a sus pecados. Se estaba arrepintiendo, estaba reconociendo quién estaba a un lado de él. Sabía que Jesús es el Rey de la Gloria. Sabía que la salvación estaba en Cristo Jesús. ¿Cómo sabía? La Biblia no nos dice, pero es evidente que por algún lado escuchó, porque Jesús anduvo predicando las buenas nuevas por todas esas regiones y quizá por ahí estos ladrones escucharon alguna predicación. Escucha palabras aquí de Hermosillo municipal, hay un paso muy bonito, ¿no? Donde se ponen a predicar la gente, algunos hermanos se ponen a predicar y la gente los está escuchando, se sientan en las bancas, se sientan en los maceteros y de alguna forma escuchan palabra. Va usted en el camión, se sube un predicador y empieza con la palabra de Dios. Va usted en su carro, hay radios cristianas, donde quiera se escucha la palabra. Bueno, es que la palabra de Dios corre, la palabra de Dios, hermanos, va caminando y nadie la detiene. Y es probable que este ladrón haya escuchado en algún camino, en alguna parte, alguna porción de la palabra de Dios, quizá por los apóstoles, quizá por el mismo Jesús, no sé, en Capernaum, en alguna ciudad por la que andaba Jesús, por Jericó, no lo sabemos. Pero él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le pidió un recordatorio a futuro, cuando Jesús estableciera su reino aquí en la tierra. ¿Y qué le dijo Jesús? Maravilloso, hermoso, precioso, de corazón Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue, hermanos. Qué bendición tan grande, pues, tener esa seguridad que, como dice el apóstol San Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, es algo grande, algo hermoso, porque aún Pablo nos dice ahí en Filipenses capítulo 3 y en el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición que Jesucristo nos garantice que en cuanto partamos de esta vida, que en cuanto partamos, vamos a su presencia, a gozar de esas regiones celestiales. Por eso se lo dijo a sus discípulos unos momentos antes en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en los versos 1 y 2, da unas palabras de seguridad. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas
moradas hay. Qué bendición tan grande que aquel ladrón encontró la redención en el último momento de su vida. Mire, para ser salvo, este ladrón, como ha pasado con mucha gente que yo he tenido conocimiento, este ladrón ya no alcanzó a bautizarse, ya no alcanzó a servir al Señor, ya no pudo caminar más, porque él murió. Entonces, sin embargo, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mire, yo me acuerdo de tres casos, yo me acuerdo, rapidito se los digo. Un tío de Jocelyn, Arturo, me acuerdo, hace muchos años, que estaba ya muy malito en el hospital de Liste, me acuerdo, y nosotros fuimos a verlo, le predicamos el plan de salvación, él aceptó inmediatamente, desafortunadamente falleció en los pocos días, pero tenemos la seguridad de que él se fue a la presencia de Dios porque él me dijo, sí, pastor, acepto a Cristo, con lágrimas en sus ojos, bien turbado, mis hermanos. Otro caso, uno de los hermanos de aquí de los Correros Altares me invitó también a ver a su hermano moribundo también, hermanos, y aceptó a Cristo en su corazón. Hizo su decisión de abrirle su vida al Señor Jesús. Falleció a los pocos días, quizá un mes después, pero está en la presencia de Dios. Mi hermano Marco Antonio también, mis hermanos, a quien fui yo era a Culiacán, que estaba internado en el ISSSTE, él no hablaba, hermanos, él ya no se movía, pero movía los ojos, movía las manos, en señal de un sí, de un no, en señal de aprobación. Le predicamos el evangelio y también él fue salvo, mi Señor. Él recibió a Cristo en su corazón, parpadeando con sus ojos las veces que le decíamos, yo estoy muy seguro que ya está en la presencia de Dios. Ellos no necesitaron servir al Señor, ellos ya no necesitaron bautizarse. Sin embargo, ellos fueron salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las palabras tan bellas del apóstol San Pablo, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué bendición que el ladrón al cual le llamamos arrepentido, encontró la salvación ese día. Tercera palabra, vamos a irnos rapidito porque el tiempo se está acabando, me dieron 35 minutos 40, bueno, como dijo Miguel ayer son 7 sermones, pues un sermón yo lo hago en 45 o una hora. La tercera palabra, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Repito nuevamente, para los que tienen su Biblia ahí, o que Miguel ponga a tiempo ahí en la computadora, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Déjenme buscarlo aquí en mi Biblia también. Muy bien. Versos 26 y 27. Bien. Después, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, esto es a Juan, que era el único que estaba allí a los pies de la cruz del Calvario, he ahí tu madre. Y desde aquella hora él la recibió en su casa. He ahí tu madre. Qué bendito Jesús. Qué corazón de hijo. Se ocupó todavía de dejar bien cuidada a su madre. Él nunca le llamó madre, siempre le dijo mujer, mujer, mujer. Pero sin embargo, había ese lazo materno con ella. Y él, en la misma cruz, hermanos, le dice a su discípulo, he ahí tu madre. ¿Qué le quiso decir? Recíbela en tu casa, cuídala, te la encargo, encárgate de ella, dale la provisión. Eso es lo que hace un buen hijo. Un buen hijo, buenos hijos siempre se ocupan de sus padres, honrando, como dice el mandamiento en ese capítulo 20 y en el verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra se alarguen. Qué bendición tan grande que aquel discípulo dice que la recibió gustoso en su casa. Y es que aquel discípulo amaba tanto a Jesús que también tiene que haber amado a la madre de Jesús, a María. Qué bendición, hermanos, que Jesús siempre provee para nosotros. Por eso el Salmo 23 dice muy claramente que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará.
verdaderamente Él suple todas nuestras necesidades, como dice Filipenses capítulo 4 y verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta en gloria en sus riquezas en Cristo Jesús. Y aquella tarde, el discípulo amado recibió pues a María en su casa. Podemos pensar por un momento, ¿Jesús tenía más hermanos? Sí, sí tenía. Si usted lee el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versos 53 en adelante, ahí viene toda la lista de los hermanos de Jesús. Pero ellos eran inconversos, no creían en él, hermano. No, aún no lo aceptaban. Incluso ahí en el Evangelio según San Juan, creo, San Juan, sí, capítulo 7, lo mandaron a una fiesta con la intención de que él mismo se delatara en dónde andaba. Así eran los hermanos también de Jesús. Pero ellos pues no creen en él y Jesús la deja con uno de sus discípulos. Si vemos más adelante el libro de los Hechos, en el capítulo 1, usted léalo por ahí, va a ver que ya estaba María, ahí su madre y sus hermanos reunidos esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo del día de Pentecostés. Qué bendición pues que Jesús proveyó para su madre. Y ahí a tu madre le dijo al discípulo amado. Cuarta palabra la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y verso 46. San Mateo, capítulo 27, verso 46. Y esta es, déjeme buscarla. Bueno, pero yo no veo ahí la letrita. ¿Se la puede leer? Sí, amén. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén, gracias. Y qué clamor del Señor. Con un gran grito, Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él en ese momento, hermano, sintió el peso del pecado de la humanidad. El Señor lo dejaba solo ahí en la cruz del Calvario. Dice, al que no conoció pecado, Dios lo presentó como una ofrenda por el pecado. Así dice la Biblia Kadosh, ¿no? La Biblia Reina Valera, ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice únicamente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero la Biblia Kadosh, la original, dice, al que no conoció pecado, Dios lo presentó como una ofrenda por el pecado. Y ahí estaba Jesús, hermano, sufriendo la soledad, solo sin los discípulos que tanto lo siguieron, solo sin las multitudes, los 4,000, los 5,000 que él alimentó, solo, sin aquellos amigos como Simón el fariseo, solo, sin aquellos Zaqueo que lo invitó a su casa. Él estaba experimentando una soledad tremenda. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 53 y en el verso Dios dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. El Señor Jesús fue quebrantado y en esa hora que hubo tinieblas, ¿sí? Hubo unas tinieblas terribles. Dice la Escritura que Dios, hermanos, recibió ese grito de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué, hermanos, qué momento tan crucial para la humanidad? Dice la Escritura muy claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que los poderes de Satanás, la presencia de Satanás era derrotada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquel Satanás que quiso matar a Jesús desde que nació, ¿sí? En la matanza de los niños por parte de Herodes. Número 1, porque buscaba Satanás que Herodes acabara con Jesús, el rey que había nacido. 2, lo vemos también en la tentación, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando dice la Escritura que después que fue bautizado Jesús, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, sí, probado
Y verdaderamente Satanás quiso matarlo cuando le dice que se echara del templo alto. Al cabo que el Señor va a mandar ángeles por ti para que no te pase nada. Pero Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. De alguna forma había tratado de asesinarlo. Creía que en la cruz, creía Satanás que en la cruz terminaba con el propósito de Dios para la humanidad. Pero no fue así, hermanos. No fue así. Porque ahí en Colosenses capítulo 2, verso 14, dice que Cristo se exhibió públicamente. ¡Qué bendición! Para que nos demos cuenta, hermanos, qué grandeza de Salvador tenemos. Verdaderamente tenemos un Salvador que verdaderamente le ha venido a dar un sentido a nuestra vida y que lo que tenemos que presentarles nuestra fidelidad, nuestra obediencia, tenemos que presentarle nuestra santidad, tenemos que presentarle nuestra comunión, porque Él se quedó solo en alguna ocasión. Y ahora habemos millones y millones y millones y millones de seguidores de Él que hemos entregado nuestra vida y estamos con Él. Él ya no está solo. Qué gran bendición. Bendito sea el Señor. Y seguimos inmediatamente con la siguiente palabra. La quinta palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Perdónenme si me emociono, Yo pensaba dar una clase de esto, pero así es mi modo de predicar, mis hermanos, Así es mi modo de predicar. Yo en alguna ocasión que me invitaron a Monterrey a predicar, dije, voy a hablar muy calmadito, como si estuviera enseñando, y recibí un soplo del Señor en la cabeza, y me dijo, hey, tú predica como yo te he puesto que prediques. Así grita, así habla como tú hablas, no seas hipocritón. Tú predica como debes de predicar. Bien, quinta palabra. San Juan capítulo 19, verso 28. Tengo sed. Tengo sed. Para que se cumpliese la escritura. Lo leo. En realidad es una cita bíblica del Salmo 69, verso 21. ¿Lo tienes ahí, Sergio? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que No ya se oye. todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Después de esto, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. En realidad es una cita bíblica del Salmo 69, 21, que dice que le dieron por comida hiel y después vinagre para la sed, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo, deshidratado ya, con el sol candente sobre su cuerpo, en una sola posición, después de haber pasado toda una noche de desvelo, yendo de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, a Caifás, no había probado alimento, no había tomado agua, estaba ya desfalleciendo. Y es natural que el cuerpo quiera tomar agua, es natural. Yo creo que todos hemos sentido sed, ¿verdad? Todos en alguna ocasión que hemos andado en la calle, especialmente aquí en Hermosillo, que hay temperaturas hasta de 47, 48 grados y a veces que nos va mal hasta 50 grados. Salimos un ratito y regresamos con mucha sed, bebiendo agua fría, bebiendo algún refresco, algún jugo. Es natural que el ser humano sienta sed. Jesús sintió sed en la cruz. Jesús le dieron vinagre, hermanos, pero dice la Escritura que él sintió en esos momentos sed. ¿Cuál es la aplicación para nosotros en este momento? Que Jesús, hermano, tiene sed de nosotros. Tiene sed, vuelvo a repetirlo nuevamente, de que nosotros vivamos vida abundante de él. Tiene sed de que la gente se acerque a él entregando su vida de veras, reconociendo que él es el Salvador. Tiene sed de que su palabra sea esparcida, que ya la cristiandad no se calle, que la cristiandad comparta el mensaje tan bonito, tan hermoso, y se cumple la palabra de Dios cuando dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Jesús, hermanos, tiene sed de la oración nuestra. Jesús tiene sed de la compañía con nosotros. Recordemos que en el evangelio, según San Mateo capítulo 26, cuando llega al huerto de Getsemaní, iba con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan, y le dice, oren conmigo. Y él se aparta de ellos. ¿Y qué pasó? En lugar de que ellos lo respaldaron en la oración, los encuentra dormidos.
Jesús tiene sed, mis hermanos, de que estemos con Él verdaderamente. Jesús, hermanos, nos anhela porque este pueblo, hermanos, Él mismo lo levantó en su sangre preciosa. A Él le costó mucho, hermanos, su muerte. Le costó el sufrimiento, le costó quedarse solo, hermano. Por eso Él decía, tengo sed. Hoy Jesús, pues, tiene sed de nosotros y tiene sed de aquellos que no le conocen. En otras ocasiones que lo encontramos padeciendo sed, que es en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando llega a Samaria y se entrevista con la mujer samaritana y le dice, dame de beber, porque también sintió sed, ¿verdad? Y se inicia un diálogo ahí entre la mujer samaritana que quiso darle clases de religión a Jesús, ¿verdad? Y Jesús se declara el agua viva. Y la mujer le dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Con Jesús, mis hermanos, no tenemos sed ya, porque es el agua viva que recorre todo nuestro cuerpo. Qué bendición de nuestro Señor Jesucristo. Sexta palabra. Ya vamos acercándonos al final. No sé ni cuánto tiempo llevo, pero ya vamos acercándonos al final. La encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Sexta palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Búsquelo mientras yo me tomo un poquito de agua aquí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué bendición. Dice que dio un grito y ese grito es Tetelestai, consumado es, pero es un grito de victoria, es un grito de júbilo. ¿Por qué? Porque la rescate, la redención de la humanidad se había consumado. Jesús da este grito, pero con un gran júbilo, porque, hermanos, en ese momento se cumplía todo el plan perfecto de la salvación por parte de nuestro Dios. Aquel niño anunciado por Isaías en el capítulo 7, verso 14, Emmanuel, Dios con nosotros, cumplía la cita exactamente ese día para consumar la redención de cada uno de nosotros. Aquel niño de Isaías capítulo 9, verso 6, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Hermanos, consumaba la redención de la humanidad. Aquel Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos, nos abrazaba desde la cruz del Calvario. Él nos miraba en nuestros pecados. Nos miraba, mis hermanos, en una vida apartada de Dios. Él, mis hermanos, muere pues salvando la humanidad. Hay muchos hombres que murieron con la sensación de haber arado en el desierto. Por ejemplo, Simón Bolívar, aquellos hombres que fueron libertadores para las Américas, aquellos hombres que tenían sus buenas intenciones, murieron pues con la sensación de que habían arado en el mar, que no fructificó. Sin embargo, Jesús, hermanos, sembró la buena semilla y dice que de eso, hermanos, hoy somos un pueblo, porque dice Isaías capítulo 53 que cuando él haya puesto su vida por la expiación de la humanidad, verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el linaje, y ese fruto de la aflicción de su alma, ese linaje somos cada uno de nosotros. Por eso él gritó, consumado es. Y dice la escritura que, hermanos, hasta ese momento, pues, el velo del templo se rasgó en dos. Creo yo que cuando ese grito de júbilo y de victoria, los profetas que anunciaron la salvación en Cristo Jesús, los saludaron, se postraron ante él, dieron también un grito de júbilo donde quiera que estuvieran, en el paraíso, en el Hades. Hermanos, pudieron sentirse gozosos de que la humanidad podía reconocer al Cristo bendito, aquel Cristo hermoso que ha consumado la salvación en cada uno
de nosotros. Perdóneme si me emociono, ¿eh? Perdónenme si me emociono, ¿eh? Pero es mucha mi emoción. Amén. Entonces nos justificó. Con ese grito de consumado es, nos justificó delante de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice muy claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 1 dice también muy claro, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, bendito sea el Señor, porque aún el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, verso 16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios, de que somos verdaderamente de Dios, hermanos. Y qué bonito pensar en las palabras del evangelista Juan, capítulo 1, verso 12, y a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que consumado es. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y la última palabra la vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 46. Tarifa, si puedes leerla, por favorcito. San Lucas, capítulo 23, La va a poner Miguel. verso 46. Muy bien, vamos a esperar a que la ponga. Bueno, la digo yo, pero espero que la lean todos. ¿Qué dice, Padre, en tus manos qué? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pronunció 6 palabras, que cada una, como decíamos, tiene un significado. Perdónanos porque no saben lo que hacen. 2, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 3, mujer, he ahí tu hijo. 4, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Número 5, tengo sed. Número 6, consumado es. Y ahora, después de estas palabras, dice la Escritura que expiró, pero antes pronunció estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se encomendó al Padre Celestial, se encomendó a nuestro Dios. Qué hermosas palabras de Jesús, hermanos, porque con toda confianza podía encomendarse al Padre Celestial, porque Dios, mis hermanos, es aquel que nos ha dado la promesa para cada uno de nosotros de aquellas moradas. Cuando encomendamos nuestro espíritu a nuestro Señor, a nuestro altísimo soberano, el Padre, encomiendo en tus manos, encomiendo mi espíritu, viene a darle pues valor a la gracia con la cual el Señor nos ha salvado. Muere pues con la palabra de Dios, con la confianza que todos nosotros debemos poner en nuestro Señor. Muere Jesús pues, y se va a cumplir la escritura cuando dice Mateo capítulo 12, verso 40, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así también estará el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El Señor moría, hermanos, moría con la confianza en el Señor, pero no todo terminaba ahí, no todo terminaba ahí. Ciertamente, los soldados revisaron que Jesús había muerto, clavaron una lanza en su costado y que salió sangre y agua. El mismo centurión lo dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, verdaderamente este hombre era un justo. Llega aquel hombre José de Arimatea ante Pilatos, pide el cuerpo de Jesús. Pilatos se sorprende de que ya Jesús había muerto, pero Jesús había dormido, Jesús había muerto en la paz de Dios. Qué bendición tan grande, mis hermanos. Vuelvo a repetir otra vez las palabras del apóstol San Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 21.
Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, mis hermanos. Qué bendición que Jesús aún en la cruz nos pasa un mensaje hermoso. Entonces debemos poner pues toda nuestra confianza en nuestro Dios, de que Él nos va a recibir. Incluso si usted echa un vistazo, si no me equivoco mucho, Mateo capítulo 25, verso 41, cuando Jesús mismo dice: bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey eterno, por todos los siglos de los siglos. Hermano, amémoslo siempre, entreguémonos a Él, caminemos como Él anduvo, hermanos. Rindámosle todo, la honra, la gloria, la majestad que Él se merece, mis hermanos, porque Él lo hizo por nosotros. Él tomó el lugar de nosotros. Por eso Jeremías, en el capítulo 3, en su libro de las Lamentaciones, dice que Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestras iniquidades, sino que nos ha dado sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Y qué misericordia tan grande que se fijó en este pobre siervo, en estos pobres hombres que somos nosotros, para hacernos un pueblo para la honra y para la gloria de Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde. Gracias por escucharme. Gracias, Miguel, por invitarme. Bendiciones.